Muy buenas. Hoy nos vamos a meter de lleno en algo que parece casi magia, pero es pura ciencia. Vamos a descubrir cómo una simple muestra de sangre puede contarnos todos los secretos de dos de los órganos más currantes del cuerpo, el riñón y el hígado. Es, literalmente, una ventana abierta a lo que pasa dentro. Venga, que empezamos este viaje de detective. Esa es la pregunta del millón en la clínica, ¿verdad? ¿Cómo saber qué ocurre dentro sin tener que recurrir a métodos más complicados? Pues bien, la respuesta muchas veces está en un pequeño tubo de sangre, porque ahí dentro hay un universo de información química, un montón de pistas que, si sabemos leerlas, nos guían directamente a la salud de los órganos. Para no perdernos, aquí tenemos nuestro plan de ruta. Primero vamos a entender qué es lo que buscamos exactamente en la sangre. Después nos basaremos a visitar el riñón y luego el hígado. Aprenderemos a interpretar las pistas que nos dan y, para terminar, veremos cómo encajar todas las piezas del puzzle. Venga, pues primera parada. Antes de meternos con órganos específicos, tenemos que aprender a hablar el idioma de la sangre. Y ese idioma, amigos, es la bioquímica clínica. A ver, para que nos entendamos, la parte líquida de la sangre, el suero o el plasma, está hasta arriba de sustancias químicas, enzimas, proteínas, desechos, de todo. La bioquímica clínica lo que hace es medir cuánto hay de cada cosa. Y claro, cuando un órgano empieza a fallar, esas cantidades cambian. Esos cambios son las señales de alerta, las banderas rojas que estamos buscando. Ahora sí, vamos con nuestro primer protagonista. A mí me gusta pensar en el riñón como la depuradora más avanzada y eficiente del mundo. Su trabajo es sencillamente fundamental para mantener todo en orden. Y es que, ojo, el riñón hace mucho más que solo producir orina. Se encarga de limpiar toda la basura de la sangre, de mantener la cantidad justa de agua y sales, de controlar que la sangre no esté ni muy ácida ni muy básica, e incluso fabrica hormonas clave. Por ejemplo, una para producir glóbulos rojos. O sea que si falla el riñón, se lía parda en todo el sistema. Vale, ¿y cómo sabemos si la depuradora está fallando? Pues buscamos una cosa muy concreta, que tiene un nombre un poco raro, azotemia. Si los riñones no filtran bien, los desechos del metabolismo, sobre todo los nitrogenados, se empiezan a acumular en la sangre. Pues ese aumento es la azotemia, es nuestra principal señal de alarma renal. Y para medir esa azotemia tenemos dos sospechosos habituales, la urea y la creatinina. La urea puede variar por muchas cosas, como por ejemplo si se ha comido mucha proteína. Pero la creatinina es otra historia. Se produce en los músculos a un ritmo súper constante. Por eso, su nivel en sangre es un reflejo mucho más fiel de cómo están filtrando los riñones. Digamos que es nuestro marcador de confianza. Muy bien, dejamos la depuradora y nos vamos a la fábrica central, al laboratorio químico del cuerpo, el hígado. Este órgano es una pasada de complejo, así que para evaluarlo tenemos que buscar pistas de diferentes tipos. Es que el hígado es un auténtico multitasking. Procesa todo lo que comemos, fabrica proteínas vitales como la albúmina o las que hacen que la sangre coagule, limpia de tóxicos el cuerpo, en fin, casi nada. Un fallo aquí y el desequilibrio es total. Aquí la estrategia cambia un poco. Para el hígado nos fijamos mucho en las enzimas, que son como los trabajadores de la fábrica, y buscamos dos tipos de problemas. Por un lado, las enzimas que se escapan a la sangre cuando las células del hígado, los hepatocitos, se rompen. Y por otro, las enzimas que se producen en exceso cuando algo irrita el hígado, como un atasco en los conductos de la bilis. Fijaos en la tabla. En el equipo de las enzimas de fuga, a las que nos chivan que hay células rotas, la estrella es la ALT, la alanina aminotransferasa. Si sube, es que hay daño. Y en el otro equipo, el de las inducidas, tenemos por ejemplo a la fosfatasa alcalina, la ALP, que se dispara cuando hay un problema de flujo biliar, lo que llamamos colestasis. Pero claro, ¿cuánto tiene que subir para que nos preocupemos? Pues aquí va una regla de oro súper útil. Si el valor sube 2 o 3 veces por encima de lo normal, lo consideramos algo leve. Pero si el aumento es de más de 10 veces, ¡ojo!, porque eso ya es un problema marcado. La magnitud del chivatazo nos dice lo grave que es el asunto. Pero además de buscar si hay daños, queremos saber si la fábrica está cumpliendo con su trabajo de fabricar. Este gráfico tan curioso nos muestra las proteínas de la sangre. Ese primer pico tan grande de la izquierda es la albúmina y la fabrica casi en exclusiva el hígado. Si este pico se viene abajo, es una señal clarísima de que la capacidad de producción del hígado está fallando. Bueno, ya tenemos los datos del riñón, los datos del hígado, un montón de números. Pero ahora viene la parte más complicada y para mí la más interesante, la interpretación. Porque los números por sí solos no nos cuentan toda la verdad. Esta frase que veis en pantalla es que lo clava. Resume a la perfección el reto al que nos enfrentamos. Ver un resultado fuera del rango normal no significa automáticamente que tengamos un diagnóstico. Es una pista, sí, pero una pista que hay que investigar con mucho cuidado. El contexto lo es todo.
Y es que siempre hay que pensar en 4 posibles culpables. Puede ser una causa metrológica, o sea, un error al coger la muestra o en el laboratorio, una causa fisiológica, algo que es normal para ese animal en concreto, una iatrogénica, que significa que ha sido provocada por un medicamento, o por supuesto la patológica, que es la que sí indica que hay una enfermedad. Hay que descartar las 3 primeras antes de saltar a la cuarta. Mirad, aquí tenéis un ejemplo de libro. El simple estrés de sujetar a un animal para sacarle sangre libera adrenalina. ¿Y qué hace la adrenalina? Pues entre otras cosas que algunos glóbulos blancos salgan a la circulación a toda pastilla. Si no tenemos eso en cuenta, podríamos pensar que hay una infección, donde en realidad solo hay un susto. Y todo esto nos lleva a la gran conclusión. Hemos visto cómo se consiguen las pistas, pero ahora tenemos que juntarlas todas para ver la imagen completa del caso. Quiero que nos quedemos con esta idea. Un análisis de sangre nunca es una sentencia. Es una brújula. Nos dice hacia dónde tenemos que mirar, qué más tenemos que preguntar, qué otras pruebas podríamos necesitar. Siempre, siempre, siempre hay que combinarlo con lo que vemos en el examen físico y con toda la historia del paciente. Y con esta pregunta terminamos. Al final, la bioquímica no nos da la respuesta definitiva, sino que nos ayuda a formular las preguntas correctas. Es el pistoletazo de salida, el comienzo de una investigación detectivesca que nos permite entender qué pasa y, lo más importante, cómo podemos ayudar. Muchas gracias por acompañarnos.